Hola a todos, en este video voy a abordar un esquema de descomposición de datos similar a PCA, no es PCA, el cual permite transformar las dimensiones a unas que sean más cercanas, más fáciles de clasificar cuando tenemos vecinos más cercanos. El problema básicamente es el siguiente. Si yo tengo un conjunto de datos con unas clases asociadas, aquí tenemos los colores, la pregunta es, ¿cómo clasificamos este punto número 3 que está acá en rojo? Noten entonces que él va a calcular distancias, es lejano realmente de los clústeres que tenemos, y con base a las distancias determina los vecinos más cercanos, pero, y asigna a la clase más frecuente. En este caso entonces lo asignaría al azul, así este punto sea rojo, ¿cierto? En ese caso entonces tenemos un problema porque las métricas de distancia realmente no están logrando separar los puntos rojos de las demás clases. Ese es básicamente el algoritmo. Es decir, yo quisiera los verdes más cercanos, los azules más cercanos y los rojos más cercanos. Entonces, básicamente es lo siguiente. Yo sé que yo tengo estos 3 puntos que son verdes, 3 puntos rojos y 3 puntos azules. Si yo saco este punto, algoritmo leave one out para clasificación, y yo llego y hago la clasificación tomando 7 vecinos. En este caso tengo este aquí, tengo 7 vecinos, 3 azules, 2 verdes, 2 rojos, ahí tengo los 7. Lo clasificaría realmente a los azules, lo cual es un problema, ¿cierto? Si yo tomase este azul y hiciera exactamente el mismo ejercicio, posiblemente lo clasificaría también mal, ¿cierto? Entonces la pregunta es, ¿cómo puedo yo transformar el espacio, las coordenadas x1 y x2 del algoritmo, tal que lo reubique de tal forma que los puntos que sean cercanos, que tengan la misma clase, realmente queden cercanos y los que no sean cercanos, pues obviamente queden muy lejanos? Es básicamente el principio. Esta metodología se basa precisamente en eso. Entonces, básicamente lo que estamos buscando es un transformador de los datos, una transformación, no un clasificador, sino una transformación, tal que esta transformación maximice la probabilidad de que los datos de la muestra sean todos clasificados correctamente. Tengo únicamente puntos X de entrenamiento. Listo. Entonces, debo maximizar para cada punto clasificado en L clases la clasificación o la asignación de puntos a cada clase. Básicamente, lo que se está haciendo acá es esto, esta ecuación, ¿cierto? Que es una forma de suavizamiento, una función softmax como tal, que se usa mucho en redes neuronales, en la cual la probabilidad de clasificación, noten que tiene que ver es con la métrica de distancia. Es decir, mi probabilidad va a ser más alta en la medida que yo sea más cercano a los puntos como tal. Noten que acá no funciona la distancia, sino las probabilidades. Y lo que hago es maximizo estas distancias como tal. ¿Qué quiero decir en cristiano con esto? Básicamente es lo siguiente. Si yo tengo acá unos puntos, ¿listo? La métrica básicamente va a computar con un punto desconocido estas distancias que estoy marcando aquí en azul en pantalla. Entonces, en la medida que sea más cercano, esta distancia que estoy colocando acá, es más probable que este punto pertenezca a la misma clase que tiene este, ¿cierto? Entonces, con base en esto, vamos a pintarlo aquí bien exagerado. Tengo unos puntos, clases, y tengo un punto nuevo que va a ser este. La distancia que tengo respecto a los vecinos va a ser inversamente proporcional a la probabilidad. Es decir, este punto es más probable que sea más parecido al punto conocido del dataset que sea más cercano. Entonces, esa medida que tenemos en la ecuación, esta parte de acá, básicamente lo que está computando son probabilidades. Es decir, si yo tengo, en este caso tengo 5 vecinos, la distancia al vecino 1
la distancia al vecino 2, la distancia al vecino 3, al vecino 4 y la distancia al vecino 5. La gráfica se podría hacer de 1, este de 2, de 3, de 4, de 5. Entonces, la probabilidad será la distancia 1 al cuadrado sobre la distancia 1 al cuadrado hasta la de 5 al cuadrado. Y es la probabilidad para de que el punto mío 1 sea conocido al de la muestra 1. Lo que es, digamos, este asterisco al 1. Pero si yo cambio este por el 2, ese será de 1 al cuadrado más de 5 al cuadrado. Este va a ser la probabilidad de mi punto asterisco nuevo, este es mi punto asterisco, al punto 2 como tal. Tal que la sumatoria de estos términos que tengo acá me tiene que dar 1 como tal. ¿Listo? Entonces, el exponencial es una forma de garantizar que siempre es positivo. Entonces, el negativo que tiene adentro en la ecuación, como tal, el negativo que tiene adentro como en la ecuación, y acá quiero hacer como el elemento, el negativo garantiza que sea máxima mientras más pequeño sea, mientras más cercano. Es decir, voy a tomar acá, quiero repetirlo, voy a tomar acá unos puntos, voy a hacerlo bien exagerado. Este es un vecino, ese es el otro y este es mi punto nuevo. Entonces, pongámoslo más cerca. Es más probable que yo pertenezca a los círculos que a las X, dado que el exponencial de la distancia al círculo cuadrado es más grande, no tiene negativo, el exponencial a la distancia al cuadrado respecto a la X más el exponencial de menos la distancia al círculo al cuadrado como tal. Entonces, esta va a ser la distancia al círculo, la probabilidad asociada a este. Y si cambio el círculo por el cuadrado, el asterisco, perdón, me va a ser más cercano a este. Entonces, si yo soy completamente cercano, si estoy montado, si mi punto realmente está acá encima, este valor que tenemos aquí va a ser 1. Listo, probabilidad del 100% que pertenece a ese punto. Entonces, acá la transformación, básicamente lo que está haciendo es eso. Entonces, miremos un poco el ejemplo. Pues aquí tenemos simplemente la importación de los gráficos. Perdón, aquí me voy para la pantalla que no fui, que no es. Aquí tenemos la importación de los gráficos. Aquí generamos unos puntos al azar, que son estos que tenemos acá. Make classification. Creamos los dos gráficos. Y lo que vamos a hacer es que vamos a construir las líneas de tal manera que tengan la suma, o sea, su grosor, sea proporcional a la distancia. Mientras más cercano sea, la línea es más gruesa. Entonces, en este caso, hacemos la línea y graficamos el punto relativo. Ahora, ¿cómo construimos el transformador? Entonces, utilizamos Neighborhood Component Analysis. Él tiene que iterar para encontrar la mejor composición de la matriz de transformación. Decimos que itere máximo 30 veces. La semilla aleatoria en 0 para hacer reproducir la corrida y nuestro elemento se va a llamar NSA. Yo lo entreno con los datos conocidos, le paso mis X y mis Y posteriormente entonces para los puntos nuevos le aplico transform. Y el X que obtengo es el X embebido, que es el que usaría para construir o para aplicar mi modelo como tal. Noten que mi clasificador no necesariamente es un KNN, sino que podría ser, por ejemplo, una regresión logística, por ejemplo. Acá simplemente son elementos del gráfico donde colocamos los puntos. Noten que la transformación lo que hace es que me pega los puntos que están en la misma clase y me separa cada clase del resto de puntos. Esta es la metodología para construir un embedding con base en distancias, aprovechando el principio de vecinos próximos. Gracias por su atención.